Tras años sacrificando todo por su hija, Carmen fue humillada en su propia casa cuando su yerno la llamó carga inútil frente a todos. Pero nadie sabía que ella guardaba un secreto que pronto haría temblar sus cimientos. La luz cálida de las lámparas de araña bañaba la terraza de una elegante casa en Lake Oswego, donde los cornejos florecían y el aire olía a jazmín. Isabel, una profesora universitaria jubilada de 71 años, llegaba al cumpleaños de su nieta Ana con una bolsa de regalo en la mano. Su vestido de seda crema comprado para una conferencia años atrás contrastaba con los atuendos de diseño de los demás invitados. Durante 43 años Isabel había sacrificado todo por su hija. Marta aplazó su doctorado, trabajó noches editando revistas académicas tras la muerte de su esposo Richard, y renunció a un año sabático en Londres para ayudar a Marta con su empresa y su casa. Cada centavo ahorrado, cada sueño pospuesto, había sido para Marta y luego para Ana. Pero al cruzar la terraza sintió las miradas de los invitados, un recordatorio de que no encajaba en el mundo sofisticado de su hija. Marta, radiante con un vestido azul y una pulsera de oro, saludó a Isabel con una sonrisa tensa. «Mamá, qué bueno que viniste», dijo, pero sus ojos se desviaron rápido hacia los demás. Isabel, acostumbrada a las sutilezas de su hija, se sentó junto a Ana, su nieta de 22 años, que la abrazó con calidez. «Abuela, estás aquí», exclamó Ana con una sonrisa que recordaba a Richard. Isabel le entregó la bolsa, un pañuelo de lino que había bordado a mano, inspirado en patrones peruanos de su investigación. Pero antes de que Ana pudiera abrirlo, Marta se acercó ajustándose el cabello. «Mamá, ¿no podías ponerte algo más moderno?», dijo con una risa que cortó el aire. Isabel, herida, pasó la mano por su vestido. «Pensé que era apropiado», respondió con voz calma pero tensa. La cena comenzó con platos de aguacate y huevos benedictinos servidos por el catering. La conversación giraba en torno al ascenso de Diego, el esposo de Marta, y la renovación de su cocina. Isabel escuchaba haciendo comentarios discretos, hasta que Ana mencionó su curso de diseño textil. «Abuela, usé tus patrones peruanos para un proyecto», dijo entusiasmada. Isabel sonrió, lista para compartir su experiencia, pero Marta la interrumpió. «Ana, eso está pasado de moda. Deberías enfocarte en lo digital como Marcus en mi agencia». Ana se tensó pero guardó silencio. Isabel, sintiendo el desprecio, intentó hablar. «Los textiles tradicionales están renaciendo en el diseño moderno». Marta rió mirando a los invitados. «Mamá, nadie quiere tus ideas polvorientas. No necesitamos tu opinión». El silencio cayó sobre la mesa. Los ojos de Ana se abrieron. Diego miró su plato y los demás invitados fingieron no notar. Isabel sintió un golpe en el pecho, como si el aire se hubiera ido. Las palabras de Marta, dichas con una sonrisa condescendiente, eran más que un comentario. Eran una declaración de que Isabel no tenía lugar en su mundo. Había apoyado a Marta con miles de dólares, años de cuidado, su propia vida pospuesta, y ahora era reducida a una anciana irrelevante. La humillación ardía, pero Isabel forzó una sonrisa, una habilidad perfeccionada tras décadas de soportar desaires. «Entiendo», dijo dejando el tenedor. Tomó su bolso sintiendo el pañuelo bordado dentro. «¡Feliz cumpleaños!». Ana añadió entregándole un sobre con un cheque, su última costumbre de generosidad. Se levantó con las piernas temblando, pero la cabeza alta. «Marta, gracias por la cena», dijo con voz firme. «Tengo una cita». Marta frunció el ceño. «Mamá, no seas dramática», replicó, pero Isabel ya cruzaba la terraza ignorando las miradas. En el coche aferró el volante conteniendo lágrimas. Había dado todo por Marta, pero ese «no necesitamos tu opinión» fue la gota que colmó el vaso.
Recordó a Richard que siempre decía: «Eres más fuerte de lo que crees». La rabia y el dolor se mezclaron con una chispa de determinación. No seguiría siendo invisible. Mientras conducía por las calles de Portland, una resolución creció: no dejaría que la trataran así. Pero, ¿qué haría Isabel con esa furia y cómo cambiaría el mundo perfecto de Martha? La mañana en el Pearl District de Portland estaba envuelta en una brisa fresca con el aroma a café recién molido, flotando desde las cafeterías de la calle. Isabel se sentó en una mesa apartada del café Driftwood, con una taza de té enfriándose frente a ella y el bolso apretado contra el pecho. No había dormido bien. La noche anterior, en el cumpleaños de su nieta Ana, las palabras de su hija Martha, «Mei kien kwame chang ai kan», resonaban como un eco cruel en su mente. Había conducido de vuelta a su casa en Eastmoreland, con el corazón apesadumbrado, la humillación de ser descartada frente a los invitados quemándole el alma. Durante 43 años Isabel había sacrificado todo por Martha: noches editando artículos para pagar su universidad, años renunciando a sus sueños de investigación en textiles peruanos, dinero ahorrado para apoyar el negocio de Martha y la compra de su casa en Lake Oswego. Y ahora era tratada como una reliquia inútil. El teléfono vibró sobre la mesa sacándola de sus pensamientos. Era Martha. Isabel dudó con el pulso acelerado. Una parte de ella quería ignorar la llamada, pero la madre, que aún veía a Martha como la niña que corría a sus brazos, la hizo contestar. «Mamá, soy yo», dijo Martha con una voz dulce que sonaba ensayada, como si estuviera cumpliendo un trámite. «Quería darte las gracias por venir al cumpleaños de Ana. Sé que fue una noche larga, pero... bueno, Diego y yo pensamos que sería mejor si consideras mudarte a un hogar de ancianos. Nuestra casa es pequeña y con Ana y los niños no hay espacio». Las palabras cayeron como piedras, cada una más pesada que la anterior. Isabel sintió un nudo en el estómago, el aire escapándosele. Quiso responder, gritar que no tenía dinero para eso que era su madre. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de Diego, su yerno, irrumpió. «Isabel, tienes tu pensión, ¿verdad? Úsala y no nos hagas la vida más difícil». El desprecio en la voz de Diego fue como un latigazo. Isabel apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su mente le pedía calma, no empeorar las cosas, pero su corazón estaba destrozado. Recordó las noches en que corregía ensayos hasta la madrugada para pagar la carrera de Martha, los días en que comía pan duro para que su hija tuviera ropa nueva. Y ahora Diego, un hombre que vivía del éxito que ella había financiado, la trataba como una carga. «Mamá, ¿estás ahí?», insistió Martha con un tono que mezclaba impaciencia y falsa preocupación. Isabel tragó saliva con los ojos ardiendo de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Lo consideraré», dijo con una voz que apenas reconoció, y colgó antes de que Martha pudiera añadir algo más. Se quedó mirando la taza de té con el líquido reflejando su rostro cansado. El café estaba lleno de vida, estudiantes tecleando en laptops, una pareja riendo, la camarera tarareando mientras limpiaba. Pero Isabel se sentía desconectada, como si el mundo perteneciera a otros. Era como si fuera un trasto viejo, algo que cualquiera podía desechar sin pensarlo. Pensó en Richard, su esposo, que siempre la miraba con admiración, que decía que su investigación era un legado. Si él estuviera aquí, nunca habría permitido esto. Pero Richard se había ido, y Isabel estaba sola enfrentando una realidad que no podía ignorar. Su hija la había relegado no solo en una cena, sino en su vida. La camarera ofreció más té, pero Isabel negó con la cabeza forzando una sonrisa. No quería caridad,
No quería ser vista como una víctima. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía dinero para un hogar de ancianos. No tenía un lugar donde ir más allá de su casa en Eastmoreland, que ahora sentía como un mausoleo de recuerdos. Pensó en Elena, su amiga de la universidad, que siempre le decía: «No dejes que te pisoteen, Isabel». Las palabras resonaron avivando una chispa de determinación. Había pasado su vida poniendo a Marta primero, pero ahora, por primera vez, se preguntó qué pasaría si se pusiérase a sí misma en el centro. Se levantó dejando un billete arrugado junto a la taza. El té no pagado le pesaba, pero era lo que podía permitirse. Salió al aire fresco de Portland, con el vestido de seda pegándosele a la piel por el calor. Las calles del Pearl District estaban llenas de artistas turistas vida, pero Isabel se sentía como un fantasma. Sin embargo, en medio del dolor, algo nuevo crecía, una resolución silenciosa. No era solo rabia, era una voz que le susurraba que merecía más. Había dado todo por Marta, pero ahora quizás era hora de reclamar algo para sí misma. Mientras caminaba hacia su coche, el teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Marta Mamachun, con Kanoi Benna. Isabel sintió un escalofrío. ¿Qué quería Marta ahora? ¿Y cómo cambiaría eso el fuego que empezaba a arder en su corazón? El río Willamette fluía tranquilo bajo el cielo gris de Portland, reflejando los edificios del centro y los árboles que bordeaban sus orillas. Isabel caminaba por el sendero del paseo marítimo, con el bolso apretado contra el pecho y el vestido de seda crema ondeando al viento. Había salido del café en el Pearl District, donde las palabras de Marta, «Mekongi, menen chuyen bao bien duong lao», resonaban como un eco cruel. Cada paso era un intento de calmar la tormenta en su interior, una mezcla de humillación, rabia y un dolor que le apretaba el corazón. La cena del cumpleaños de Ana, donde Marta la había descartado frente a todos, y ahora esta llamada proponiéndole un hogar de ancianos como si fuera una carga, eran golpes que Isabel no podía ignorar. Había sacrificado todo por Marta, su carrera, sus ahorros, su año sabático en España, todo para que su hija tuviera un futuro, y ahora era tratada como un trasto viejo. El paseo estaba lleno de vida, corredores, pasaban parejas, paseaban. Un músico tocaba un saxofón suave. Pero Isabel se sentía desconectada, como si el mundo perteneciera a otros. Se sentó en un banco junto al río con la bolsa del pañuelo bordado en el regazo y cerró los ojos. Los recuerdos la envolvieron como la brisa. Pensó en Clara, su amiga de la universidad, una madre soltera que, como Isabel, había dado todo por sus hijos. Clara trabajaba de noche en una biblioteca, renunciando a su salud para pagar sus estudios, pero sus hijos, una vez adultos, la dejaron en un asilo en Beaverton. Isabel la visitó una vez, encontrándola sola mirando por una ventana con una tristeza silenciosa. Cuando Clara murió, nadie fue a su funeral. La idea de terminar así olvidada hizo que Isabel se estremeciera. «No quiero eso», murmuró con la voz rota. Abrió los ojos y tocó el pañuelo bordado a través del bolso, sintiendo su textura familiar. Era un regalo para Ana, inspirado en los textiles peruanos que había estudiado, un eco de su pasión perdida. Recordó a Richard, su esposo, que la miraba con orgullo cuando hablaba de su investigación. «Tu trabajo es un legado», decía, pero Richard se fue en un instante, un infarto que dejó solo un vacío y una hija que criar. Desde entonces, Marta había sido su mundo, su razón, para levantarse, para trabajar hasta el agotamiento, para sonreír aunque doliera. Pero ahora Marta la había desechado, y el rechazo era más cruel que cualquier pérdida. Isabel sintió lágrimas en las mejillas, pero las limpió rápido.
No quería ser vista llorando. No quería ser la víctima que todos esperaban. Un crujido la sacó de sus pensamientos. Un hombre mayor con un sombrero gastado y un carrito de periódicos se acercó. «Señora, parece que necesita algo para alegrarse», dijo con una voz ronca pero amable. Sacó un periódico local y se lo ofreció. «Tome, es para usted. Las mujeres como usted merecen estar contentas». Isabel lo miró sorprendida. No era más que un vendedor ambulante, alguien con su propia carga, pero su gesto tan simple la tocó profundamente. «Gracias, señor». Miguel respondió con una sonrisa arrugada. «Solo Miguel». Isabel tomó el periódico sintiendo su peso ligero en sus manos. Por primera vez en días alguien la había visto no como una madre rechazada, sino como una persona. Mientras Miguel se alejaba, Isabel miró el río, y algo en su interior se movió. Las palabras de Clara resonaron. «Si no te cuidas tú, nadie lo hará». Había pasado su vida cuidando a otros, pero ahora enfrentada al desprecio de Marta, se preguntó qué pasaría si se cuidara a sí misma. La humillación en la cena, la frialdad de la llamada de Marta, el tono arrogante de Diego, todo avivó una chispa de determinación. No sabía cómo, pero no seguiría siendo invisible. Había un secreto en su pasado, un acto de generosidad que había guardado incluso de Marta, el dinero que pagó para salvar su negocio, sin que ella lo supiera. Pero, ¿estaba lista para sacarlo a la luz? Mientras guardaba el periódico en su bolso, el teléfono vibró con un mensaje de Elena, su amiga de la universidad, Isabel. «¿Estás bien? Llámame». Isabel sintió un destello de esperanza, pero también una pregunta. ¿Qué haría cuando el pasado y el presente chocaran? El sol de mediodía brillaba sobre las calles adoquinadas del centro de Portland, donde los edificios de ladrillo rojo se alzaban junto a modernos rascacielos de cristal. Isabel caminaba con pasos cautelosos por la acera, aferrando su bolso como si fuera un escudo contra el mundo. El encuentro junto al río Willamette, con el periódico de Miguel y los recuerdos de Clara, había encendido una chispa de determinación que no sentía desde hacía años. La humillación en el cumpleaños de Ana, las palabras crueles de Marta, y a quien Kwame Chang Aikan, y la propuesta de enviarla a un hogar de ancianos eran heridas que aún sangraban. Isabel había sacrificado todo por Marta: su investigación en textiles peruanos, sus ahorros para pagar la universidad de su hija, su sueño de un año sabático en España. Pero ahora, frente a un pequeño despacho, en Northwest 23rd Avenue, sentía que estaba a punto de reclamar algo para sí misma. El letrero en la puerta decía «Rosa Martínez, abogada», escrito en letras discretas pero firmes. Isabel dudó con la mano temblando en el picaporte. No estaba acostumbrada a tomar decisiones tan drásticas, no para sí misma. Durante 43 años su vida había girado en torno a Marta, noches corrigiendo ensayos para financiar su negocio, años renunciando a su salud para cuidar a Ana. Cada elección había sido para su hija, nunca para ella. Pero las palabras de Marta, su desprecio, habían roto algo dentro de Isabel. Empujó la puerta y entró. El despacho era acogedor, con estanterías de libros legales y fotos familiares en las paredes. Rosa, una mujer de unos 50 años con cabello corto y gafas de montura fina, la recibió con una sonrisa cálida. «Señora Ellison, pase, siéntese», dijo señalando una silla de madera. Isabel se sentó con el bolso en el regazo y las manos apretadas. No sabía por dónde empezar. Había encontrado el contacto de Rosa en un directorio local recomendado por una colega de la universidad. «Quiero cambiar mi testamento», comenzó con voz baja como si temiera que alguien la oyera. «Mi casa en Eastmoreland, mis ahorros, todo lo que tengo, siempre pensé dejarlo a mi hija Marta. Pero ahora no estoy segura.
Las palabras salieron torpes, pero Rosa no la interrumpió. Escuchó con paciencia mientras Isabel relataba la cena, la propuesta del asilo, el desprecio de Marta y Diego. No quiero que ella decida mi vida, terminó con los ojos fijos en sus manos. Quiero que todo sea para mi nieta Ana. Rosa asintió sacando un formulario. Lo que necesita es un nuevo testamento, designando a Ana como heredera principal y excluyendo a Fasata Marta. Es un paso importante, pero tiene todo el derecho. Explicó el proceso con claridad, asegurándole que podía mantenerse confidencial. Isabel sintió un nudo en el estómago. Firmar ese papel significaba romper una promesa tácita, la de dejar todo a Marta. Pero también significaba reclamar su autonomía, algo que nunca había hecho. Tomó el bolígrafo que Rosa le ofrecía con los dedos temblando. Escribir su nombre, Isabel Ellison, en la línea punteada fue como trazar un nuevo capítulo en su vida. Cuando terminó, una mezcla de miedo y orgullo la envolvió como si hubiera abierto una puerta cerrada por décadas. Rosa la miró con una sonrisa que no era de lástima, sino de respeto. Está tomando el control de su vida, Isabel. Esto no es solo un testamento, es su libertad. Esas palabras resonaron recordándole a Richard, que siempre decía que su fuerza era su mayor don. Al salir del despacho el sol parecía más brillante, aunque el dolor de la traición de Marta seguía allí punzante. Isabel caminó hasta el parque Tom McCall, un lugar donde solía llevar a Marta de niña. Se sentó bajo un cerezo mirando a las familias pasear los barcos en el río, los niños correr. Por primera vez no se sintió invisible. Había tomado una decisión que Marta no conocía, un secreto que le daba poder. No era venganza, era justicia. Sacó su teléfono con la pantalla ligeramente rayada y escribió un mensaje a Elena, su amiga de la universidad, con quien había perdido contacto. Elena, ¿sabes de algún lugar donde pueda quedarme un tiempo? No tengo mucho, pero necesito empezar de nuevo. Dudó antes de enviarlo, pero pulsó la tecla. Era un paso pequeño pero significativo. Mientras esperaba una respuesta, pensó en Marta, en cómo su hija había cambiado absorbida por el mundo rico de Diego. La casa en Eastmoreland, ahora protegida por el Nuevo Testamento, no era un hogar. Pero Isabel sabía que podía construir uno nuevo en sus propios términos. El teléfono vibró con un mensaje de Elena, Isabel, ven a mi casa. Tengo un cuarto para ti. Isabel sintió un destello de esperanza, pero también una inquietud. ¿Qué pasaría cuando Marta descubriera que su madre, siempre complaciente, había comenzado a trazar su propio camino? El crepúsculo cubría Portland con un velo de tonos púrpura, y la casa de Isabel en Eastmoreland, con sus paredes llenas de fotos familiares, parecía más un mausoleo que un hogar. Había regresado del Pearl District tras la propuesta de Marta de enviarla a un hogar de ancianos, un golpe que aún resonaba junto a las palabras crueles de la cena de cumpleaños de Ana Urakien Kwa, Mechang Aikan. Isabel, agotada, se sentó en la cocina con el bolso aún en el regazo y el pañuelo bordado que nunca entregó a su nieta, apretado dentro. Durante 43 años había sacrificado todo por Marta. Noches editando artículos para pagar su universidad, años posponiendo su investigación en textiles peruanos, miles de dólares para su negocio y su casa en Lake Oswego. Pero la humillación en la cena y la frialdad de la llamada de Marta habían roto algo que no podía ignorar. Decidió revisar su cuenta de jubilación, un fondo que había creado para Marta, pensando que algún día podría ayudarla con sus propios hijos o una emergencia. Abrió su portátil con las manos temblando y entró en la aplicación del banco. El saldo debía ser de casi $10,000 acumulados con años de privaciones. Pero cuando la pantalla cargó, el corazón le dio un vuelco. Solo quedaban $15.
Isabel parpadeó convencida de que era un error y actualizó la página. $15. Un frío helado le recorrió la espalda y el pánico se apoderó de ella. Marcó el número del banco ignorando el temblor en su voz. La empleada con tono profesional confirmó lo peor. Señora Ellison, hubo un retiro autorizado hace 2 semanas. Su hija Martha Baxter usó el poder notarial que usted firmó. Isabel sintió que el suelo se desvanecía. Martha, su niña, la que había protegido y amado, había vaciado su cuenta sin siquiera avisarle. El teléfono cayó de sus manos y Isabel se quedó mirando la mesa con los ojos rojos, pero secos. No era solo el dinero, aunque esos $10,000 eran su seguridad, su esperanza para una vejez sin penurias. Era la traición, la certeza de que Martha no solo la había humillado, sino que había robado lo que Isabel había guardado con tanto esfuerzo. Recordó el día en que firmó el poder notarial años atrás, cuando Martha insistió en que era por si algo pasaba. Isabel había confiado como siempre, porque era su madre, porque creía que el amor era suficiente. Ahora esa confianza se deshacía como polvo. Pensó en las veces que Martha pedía un pequeño préstamo para el negocio para la casa, y cómo Isabel siempre encontraba una manera, siempre daba más de lo que tenía. Y ahora su hija la había despojado de todo. Caminó al salón donde las fotos de Martha la miraban. Martha sin dientes. Martha en la graduación. Martha con Ana en brazos. Cada imagen era un recordatorio de los años en que Isabel puso a su hija primero, renunciando a sus sueños, a su salud, a su felicidad. La rabia creció, pero la humillación era más fuerte como una garra que la apretaba hasta dejarla sin aire. Fue entonces cuando Elena llamó. «Isabel, ¿estás bien? No contestas mis mensajes», dijo con preocupación. Isabel, sentada en el sofá, quiso contarle todo, pero las palabras no salían. «Estoy cansada», murmuró con la voz quebrada. «No quiero ser una carga, Elena». Su amiga insistió. «No eres una carga. Ven a mi casa, hablemos». Isabel colgó con los ojos ardiendo, pero sin lágrimas. No quería compasión, quería justicia. Cerró el portátil y se quedó en silencio, dejando que la realidad se asentara. Pensó en Richard, que siempre decía: «Tu fuerza está en tu corazón». Pero ahora, sin dinero, sin el amor de su hija, ¿qué fuerza le quedaba? La respuesta llegó como un relámpago. Aún era Isabel Ellison, la mujer que había sobrevivido a la pérdida de su esposo, a años de trabajo agotador, a un mundo que la ignoraba. No podía cambiar lo que Martha había hecho, pero podía decidir no dejar que la definiera. La chispa de determinación que había sentido al firmar el Nuevo Testamento con Rosa volvió más fuerte. No permitiría que Martha controlara su vida. Pero justo cuando esa resolución tomaba forma, su teléfono vibró con un mensaje de «Martha mamá, con Can Noi, Betien». Es un malentendido. Isabel sintió un escalofrío. ¿Qué quería Martha ahora y qué nuevo golpe traería su explicación? El sol de media mañana se filtraba por las ventanas del café Driftwood, en el Pearl District de Portland, donde el aroma a café tostado se mezclaba con el murmullo de los clientes. Isabel, sentada en una mesa junto a un ventanal, apretaba su bolso contra el pecho, aún temblando por la traición de Martha. La humillación en el cumpleaños de Ana. Iokienkwa me chang aikan. La propuesta de un hogar de ancianos y el descubrimiento de que Martha había vaciado su cuenta de jubilación eran heridas que ardían. Había sacrificado todo por su hija, noches corrigiendo ensayos para pagar su universidad, años renunciando a su investigación en textiles peruanos, miles de dólares para su negocio. Pero ahora, en este café donde solía reunirse con colegas,
Esperaba a Elena, su amiga de la universidad, cuya voz en el teléfono había sido un faro en la oscuridad. El pañuelo bordado para Ana seguía en su bolso un peso de amor no entregado. Elena entró con una sonrisa que no había perdido su calidez, a pesar de los años. Su cabello gris estaba recogido en un moño, y su chaleco verde olía a flores frescas, un reflejo de su pequeña florería en Selwood. Isabel exclamó abriendo los brazos. El abrazo fue fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Isabel sintió un nudo en la garganta, pero se contuvo. No quería derrumbarse. Se sentaron y Elena pidió 2 tés de manzanilla. La camarera, una joven con un piercing en la nariz, los sirvió con una sonrisa. Mientras el vapor subía de las tazas, Isabel dejó salir su dolor. Contó la cena, la llamada de Marta, el dinero robado. Cada palabra era un desahogo, pero también un recordatorio de lo que había perdido. Elena escuchó con los ojos llenos de empatía sin interrumpir. Cuando Isabel terminó, Elena tomó su mano. Lo siento tanto, amiga. Nadie merece eso menos tú. Has dado todo por Marta y ella no lo ve. Su voz era suave pero firme y reconfortó a Isabel. Luego Elena habló de su vida con la serenidad de quien ha aprendido a vivir con cicatrices. Había perdido a sus padres jóvenes, luchado para abrir su florería y elegido la soltería tras un matrimonio fallido. No es perfecto, pero es mío, dijo con una sonrisa que mezclaba orgullo y melancolía. Isabel la miraba admirando su fortaleza, pero también sintiendo una punzada de envidia. Elena había construido un camino mientras ella, a los 71, se sentía perdida, sin hogar, sin dinero, sin la hija que había sido su mundo. ¿Entonces? Elena hizo una pausa y su mirada se volvió intensa. Isabel, ¿sabes por qué nunca olvidé lo que hiciste por mí?, preguntó inclinándose hacia ella. Isabel frunció el ceño confundida. Hace 40 años, cuando mi familia se arruinó, pagaste mi matrícula de la universidad. Estabas criando a Marta sola, trabajando hasta agotarte, pero lo hiciste sin pedirme nada. Me salvaste. Isabel sintió que el aire se detenía. Apenas recordaba ese gesto, un acto instintivo, porque Elena era su amiga. Pero para Elena había sido un salvavidas. Nunca te lo agradecí como debía, continuó con voz quebrada. Ahora quiero devolverte algo. Ven a vivir conmigo. Tengo un cuarto en mi casa, pequeño pero tuyo. Las palabras de Elena cayeron como un rayo de luz. Isabel no esperaba esto. No esperaba que un acto olvidado regresara para salvarla. Durante semanas se había sentido invisible, rechazada por Marta, traicionada por el mundo. Pero Elena la veía no como una víctima, sino como una amiga, una persona valiosa. Las lágrimas que había contenido cayeron silenciosas, y Isabel apretó la mano de Elena. «No sé qué decir», murmuró. «No quiero ser una carga». Elena negó con la cabeza. «Tú no eres una carga. Eres mi hermana y mereces un hogar». Sacó una llave plateada de su bolso y la deslizó sobre la mesa. «Toma, es tuya». Isabel miró la llave brillando bajo la luz del café. Era más que un objeto. Era una puerta que se abría cuando todas las demás se habían cerrado. Por primera vez sintió que podía respirar. La rabia contra Marta seguía allí, el dolor de su traición aún quemaba, pero ahora había esperanza. Tomó la llave sintiendo su peso como una promesa. «Gracias, Elena», dijo con voz rota pero sincera. Elena sonrió, pero antes de que pudieran seguir, el teléfono de Isabel vibró. Era un mensaje de Marta, mamá, con Kangap. «Es urgente». Isabel lo leyó con el pulso acelerado. El tono era diferente, casi suplicante. Pero después de todo, ¿podía confiar? Elena notó su expresión y preguntó: «¿Es ella Isabel?». Asintió guardando el teléfono.
No estaba lista, pero la llave en su mano le daba fuerza. ¿Qué quería Marta ahora y cómo cambiaría eso? El nuevo comienzo de Isabel. La luz pálida de la mañana se colaba por la ventana de una pequeña habitación en Selwood, un barrio tranquilo de Portland, donde las casas de madera se alzaban entre árboles frondosos. Isabel despertó en una cama desconocida con sábanas que olían a lavanda y un silencio que la envolvía como un refugio. Había llegado la noche anterior a la casa de Elena, su amiga de la universidad, con una valija vieja y un par de bolsas que contenían lo esencial: ropa gastada, fotos de Ana y Marta, el pañuelo bordado que no entregó. La habitación era sencilla. Una cama individual, una lámpara antigua, un armario estrecho. Pero para Isabel, tras noches en moteles y la soledad de su casa en Eastmoreland, era un santuario. Por primera vez en meses, había dormido sin temor a ser rechazada, sin el eco de las palabras de Marta, y a quien Kwame-chang Ai Khan, o la traición de su cuenta de jubilación vaciada. Elena estaba en la cocina cuando Isabel bajó con un delantal floreado y una bandeja de pan tostado recién hecho. «Buenos días, amiga. Siéntate. Hice café», dijo con una sonrisa que disipaba cualquier incomodidad. Isabel se sentó a la mesa con las manos alrededor de una taza caliente, sintiendo el aroma del café llenar el aire. La casa de Elena era cálida, con paredes cubiertas de fotos de su florería y estanterías llenas de libros de botánica. Pero Isabel no podía evitar sentir que no pertenecía, que su presencia era una intrusión. «No quiero molestarte», murmuró mirando la taza. Elena negó con la cabeza. «Tú no molestas. Esto es un hogar, y ahora también es tuyo». Sus palabras simples pero sinceras cayeron como un bálsamo, suavizando el dolor que la traición de Marta había dejado. Sin embargo, ese dolor seguía allí como una espina clavada en el corazón. Mientras desayunaba, Isabel pensaba en Marta, en su mensaje sin responder. «Me concan noi chuyen». La palabra necesitamos sonaba urgente, pero también sospechosa. ¿Qué podía querer Marta después de humillarla, robarle sus ahorros, sugerir un asilo? Recordó la cena, la risa condescendiente de Marta, la forma en que Diego apoyaba su desprecio. La rabia y la tristeza se mezclaban, pero también había algo nuevo, una sensación de seguridad que Elena le había dado. No era solo un techo, era la certeza de que alguien la veía como Isabel, no como una madre que siempre daba sin recibir. Por primera vez, Isabel sintió que podía empezar a soltar el peso de ser solo la madre de Marta. Esa noche, después de ayudar a Elena a arreglar ramos en la florería, Isabel se sentó en su habitación con un cuaderno que encontró en un cajón. Era un cuaderno viejo con páginas amarillentas, pero le pareció perfecto para escribir. Tomó un bolígrafo y comenzó en él a anotar sus pensamientos, algo que no hacía desde que Richard vivía. Escribió sobre los años en que trabajó hasta el agotamiento para pagar la universidad de Marta, sobre las noches cosiendo ropa para que no se sintiera menos, sobre los cheques que dio para su negocio, sin pedir nada. Las palabras fluían mezcladas con lágrimas que caían sobre el papel. «¿Qué hice mal?», escribió con mano temblorosa. «Le di todo y ahora estoy sola». Pero mientras escribía sintió que no estaba vacía. Había cambiado su testamento, había encontrado a Elena, había sobrevivido. Cerró el cuaderno con el corazón apesadumbrado pero más ligero. La escritura le había dado claridad, como si al poner su dolor en palabras pudiera empezar a liberarlo. Abrió la ventana dejando que el aire fresco llenara la habitación. El roble fuera brillaba bajo la luz de la luna, sus hojas susurrando en el viento. Por un momento Isabel sintió que podía reconstruir su vida, que no todo estaba perdido. Pero justo entonces su teléfono vibró sobre la mesita. Era otro mensaje de Marta. «Mamá, por favor, no me ignores.
Estoy en problemas. Necesito tu ayuda. Isabel lo leyó con el pulso acelerado. La voz de Marta, aunque solo en texto, sonaba desesperada, distinta a la frialdad anterior. Pero después de la traición, ¿podía confiar en ella? Elena, que subía con una manta extra, notó su expresión. ¿Es Marta?, preguntó. Isabel asintió sin decir nada. No sabía si el mensaje era una súplica genuina o una trampa. Pero una cosa era segura. Algo grande estaba a punto de suceder. El aroma fresco de las rosas y los lirios llenaba la pequeña florería de Elena en Selwood, un rincón acogedor de Portland, donde las vitrinas brillaban con colores vibrantes. Isabel, con un delantal prestado, ayudaba a Elena a arreglar ramos cortando tallos con manos que aún temblaban por los eventos recientes. La traición de Marta, las palabras crueles en el cumpleaños de Ana, el dinero robado de su cuenta de jubilación. Seguía siendo una herida abierta, pero la calidez de Elena y el refugio de su casa le habían dado un respiro. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, a sentir que merecía algo más que sacrificio. Mientras ataba un lazo en un ramo, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un número desconocido. Dudó temiendo otro mensaje de Marta, pero algo la empujó a contestar. «¿Señora Isabel Ellison?», dijo una voz masculina profunda y profesional. «Soy Miguel Torres. ¿Me recuerda?». Isabel frunció el ceño buscando en su memoria. El nombre le sonaba como un eco de otra vida. «No estoy segura», respondió con voz temblorosa. Miguel rió suavemente. «Hace 30 años usted pagó mi matrícula universitaria cuando mi familia no podía. Era un estudiante de su clase en la universidad en lingüística. Nunca olvidé lo que hizo». Las palabras golpearon a Isabel como un relámpago. Recordó a Miguel, un joven tímido de su curso en Portland State, con ropa gastada y una determinación silenciosa. Había trabajado turnos extras para ayudarlo sin esperar nada porque veía en él un potencial que el mundo ignoraba. Ahora Miguel, convertido en un abogado respetado en Portland, estaba al otro lado de la línea diciendo: «Elena me contó lo que está pasando con su hija. Quiero ayudarla. ¿Podemos tomar un café?». Isabel sintió que el mundo se detenía. Aceptó más por asombro que por esperanza y acordaron encontrarse en un café elegante en el centro de Portland. Elena, que había escuchado la conversación, le dio un apretón en el hombro. «Ve, Isabel. Esto podría ser importante». Horas después, Isabel entró al café con su vestido de seda crema, sintiéndose fuera de lugar entre mesas de mármol y clientes con trajes caros. Miguel la esperaba, un hombre de unos 50 años con cabello canoso y una sonrisa que aún tenía la calidez de aquel estudiante. «Señora Ellison, es un honor», dijo estrechando su mano. Se sentaron y mientras el camarero servía 2 expresos, Miguel contó su historia, becas, noches estudiando Derecho, un bufete exitoso. Pero nunca olvidó a Isabel, la profesora que le dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. «Elena me dijo que su hija le robó dinero y la dejó sin nada», dijo Miguel con tacto. «Puedo representarla legalmente para recuperar lo que le pertenece, y si necesita un lugar donde vivir, puedo ayudarla a encontrar algo estable». Isabel sintió un nudo en la garganta. La oferta era generosa, casi abrumadora, y por un momento se sintió pequeña. Recordó las noches corrigiendo ensayos para pagar la matrícula de Miguel, sin decírselo a nadie, porque era lo correcto. Ahora ese acto olvidado regresaba como un faro. Pero su orgullo, endurecido por años de sacrificio, la hizo hablar. «Señor Torres, agradezco su ayuda, pero solo quiero justicia», dijo con voz firme. «Quiero que Marta devuelva lo que tomó. No quiero más de lo que es mío». Miguel asintió con una mirada de admiración. «Entiendo. Empezaremos con una demanda por el dinero robado.
El poder notarial no la autorizaba a vaciar su cuenta. Podemos ganar esto. Isabel sintió un calor en el pecho, una mezcla de esperanza y temor. Por primera vez alguien poderoso estaba de su lado, alguien que creía en ella. Hablaron durante 1 hora y Miguel prometió actuar rápido. Cuando se despidieron le dio su tarjeta y un apretón de manos que le transmitió fuerza. Isabel salió del café con el corazón más ligero, pero también con una nueva inquietud. Había dado un paso hacia la justicia, pero ¿qué significaría eso para su relación con Marta? Mientras caminaba por las calles de Portland, pensó en sus nietos Anna y Ben, que tal vez no sabían nada de esto. La idea de enfrentarse a Marta en un tribunal la llenaba de miedo, pero también de resolución. Al volver a la florería contó todo a Elena, que la abrazó con orgullo. «Estás luchando por ti, Isabel. Eso es lo que cuenta». Pero mientras arreglaban flores, el teléfono de Isabel vibró de nuevo. Era un mensaje de Marta: «Mamá, ¿por qué me estás demandando? Esto es un error». El tono era de pánico, y Isabel sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía Marta de Miguel tan rápido? ¿Quién se lo había dicho? La noticia de su decisión estaba corriendo, y con ella una tormenta que Isabel no había previsto. Elena, al ver su rostro, le puso una mano en el brazo. «No dejes que te asuste», dijo. Pero Isabel sabía que esto era solo el comienzo. ¿Qué haría Marta ahora que su madre, la mujer que siempre había dado todo, estaba dispuesta a pelear? El cielo gris de Portland cubría la ciudad con un manto de nubes, pero en el despacho de Miguel Torres, en un rascacielos del centro, Isabel sentía un destello de luz atravesar la oscuridad. Sentada frente a un escritorio de madera con las manos apretadas, escuchaba a Miguel desplegar una carpeta de documentos. Nicoliu, la traición de Marta. Las palabras crueles en el cumpleaños de Ana, el dinero robado. Era una herida abierta, pero Miguel, el estudiante al que ayudó hace años y ahora era abogado, le ofrecía esperanza. Había aceptado su ayuda legal, pero no esperaba lo que él iba a revelar. La verdad sobre Marta era más profunda, y un secreto de su pasado cambiaría todo. Miguel sacó unas hojas. «Señora Ellison, revisé su cuenta y encontré algo grave», dijo serio. Marta no solo tomó los $10,000 de su jubilación. Falsificó su firma para transferir el título de su casa. Isabel sintió que el aire se le escapaba. La habitación se volvió borrosa. El zumbido de la ciudad resonó. No era solo el dinero, sino la traición. Marta, su niña, que estos había planeado despojarla con frialdad. La casa murmuró. Miguel suspiró. Sí, pero su Nuevo Testamento lo impidió. Tenemos pruebas. No era todo. Sacó un sobre amarillento. Encontré esto en el banco, dijo deslizándolo. Es una carta que escribió a su esposo Richard hace 15 años. Isabel tomó el sobre reconociendo su letra. Para Richard, mi amor. La carta escrita tras su muerte hablaba de sacrificios por Marta. Un párrafo la detuvo. Pagué la deuda de su negocio sin decírselo. No quería que se avergonzara Richard. Isabel contuvo el aliento. Había usado ahorros y trabajado fines de semana para salvar la empresa de Marta en silencio por amor. Ese acto olvidado resurgía como testimonio de su sacrificio. Miguel explicó que un empleado del banco, al revisar archivos, compartió la carta en redes. Se volvió viral con miles en Portland, elogiando a la madre traicionada. «Es un símbolo. Isabel», dijo Miguel. «La gente está con usted». Isabel cerró los ojos con la carta contra el pecho. Las lágrimas cayeron de asombro. No esperaba ser vista. Durante años fue invisible una profesora que trabajaba para que Marta brillara. Ahora extraños la llamaban valiente. Pero el dolor permanecía. Marta la humilló, falsificó su firma. La carta, que pudo ser un puente, era prueba de su traición. Miguel le dio un pañuelo.
¿Qué sigue?, preguntó Isabel firme. Una demanda, respondió. Con las pruebas ganaremos. La carta presiona a Marta. Isabel asintió con determinación. No buscaba venganza, sino justicia como mujer que merecía respeto. Al salir miró por la ventana viendo Portland, bajo las nubes. Una libertad frágil se asentó en su pecho. Escribió una carta para Marta sin ira. Te di todo, ahora elijo vivir para mí. No la envió, pero escribirla le dio paz. Mientras caminaba al coche, su teléfono vibró con una llamada de Marta. No contestó, pero un mensaje llegó. Mamá, vi la carta en internet. No es lo que parece. Hablemos. El tono era de pánico. Isabel sintió un escalofrío. Marta sabía que su secreto estaba al descubierto. Pero, ¿era tarde para reparar el daño? ¿Qué haría ahora que el mundo conocía la verdad? El atardecer teñía de tonos anaranjados las calles de Selwood, donde la casa de Elena se alzaba entre robles que comenzaban a perder sus hojas. Isabel estaba en la florería ayudando a Elena a empaquetar ramos cuando un golpe fuerte en la puerta la hizo detenerse. Su corazón se aceleró. Sabía sin mirar que era Marta. Los mensajes de su hija, cada vez más desesperados, desde que la carta se volvió viral, habían quedado sin respuesta. Isabel no estaba lista para enfrentarla, no después de la humillación en el cumpleaños de Ana, el dinero robado, la falsificación de su firma. Elena, secándose las manos, fue a abrir, pero Isabel la siguió hasta el pasillo, quedándose en la sombra. Marta estaba allí con los ojos rojos e hinchados, el cabello desordenado, suplicando. «Por favor, Elena, déjame ver a mamá. Necesito hablar con ella». Isabel sintió un nudo en el estómago, dividido entre el amor por su hija y el dolor de su traición. Elena, con voz firme pero amable, respondió. «Marta, no sé si Isabel está lista. Ha pasado por mucho». Pero Marta insistió con la voz quebrada. «Por favor», no quería herirla. «Solo quiero explicarme». Isabel desde el pasillo miró a través de una rendija en la puerta. Ver a Marta así vulnerable le rompió el corazón, pero también avivó la rabia. Recordó la mesa en Lake Oswego, la cuenta vacía, la carta que reveló su sacrificio. No abrió la puerta. Elena la miró buscando una señal, y Isabel negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, que no dejó caer. Justo entonces, un coche se detuvo frente a la casa. Era Miguel Torres, el abogado que llegaba para discutir la demanda. Bajó con una carpeta, su expresión seria, al ver a Marta. «Señora Baxter», dijo con tono frío. «No esperaba encontrarla aquí». Marta palideció, retrocediendo. «¿Usted es el abogado?», preguntó temblando. Miguel asintió, entrando al pasillo donde Isabel seguía oculta. Elena cerró la puerta dejando a Marta fuera, pero su voz se filtraba suplicante. «Mamá, por favor, escúchame. No fue mi culpa». Miguel, ignorando los gritos, se volvió hacia Isabel, que salió de las sombras. «No tienes que hablar con ella si no quieres», dijo con suavidad. Sacó unos documentos de la carpeta. «Encontramos más pruebas. Marta intentó transferir el título de tu casa nuevamente, pero el banco lo detuvo». Isabel sintió que el suelo se movía. La traición de Marta era un abismo sin fondo, un plan deliberado para despojarla. «¿Por qué?», murmuró. Miguel suspiró. «Deudas, presión de Diego, quién sabe». Pero fue intencional. Marta, aún fuera, golpeó la puerta gritando: «Mamá, Diego me obligó». Teníamos deudas, no sabía qué hacer. Isabel, con el corazón partido, se acercó a la puerta, pero no la abrió. A través de la madera dijo: «Marta, elegiste tu camino. Ahora déjame seguir el mío». Su voz era firme, aunque temblaba. Marta sollozó, cayendo al porche. Elena abrió la puerta para ayudarla, pero Marta se apartó corriendo a acechar su coche.
Isabel desde la ventana vio a su hija alejarse con el amor y el dolor chocando en su pecho. No quería destruirla, pero no podía seguir siendo su víctima. Miguel a su lado añadió: «La demanda está avanzando. Marta perderá más que dinero si no coopera». Esa noche la historia de Isabel tomó un giro inesperado. Sara, una joven empleada de la florería, leyó la carta viral y compartió un mensaje en redes. «Isabel es la persona más generosa que conozco. Dio todo por su hija y ella la traicionó. Merece justicia». El mensaje se extendió con cientos en Portland apoyando a Isabel. El empleado del banco que permitió los retiros publicó una disculpa, admitiendo su error. La comunidad que antes la ignoraba, ahora la veía como un símbolo de resistencia. Pero para Marta el escándalo fue devastador. Elena le contó que Marta perdió su trabajo en una agencia de marketing tras la publicación, y los rumores sobre su matrimonio con Diego hablaban de peleas y deudas. Isabel, sentada en su habitación, sintió tristeza por su hija, pero no culpa. No quería su ruina, solo su responsabilidad. Tomó su cuaderno y escribió una carta para Marta, no con ira, sino con claridad. «Te di todo lo que tenía, pero no puedo seguir siendo tu sostén. Espero que aprendas de esto». La guardó sin saber si la enviaría, pero escribirla le dio paz. Mientras doblaba la hoja, pensó en sus nietos Ana y Ben, que tal vez no entendían por qué su abuela estaba lejos. La idea de perderlos le dolía, pero sabía que no podía volver atrás. La comunidad estaba con ella. Miguel luchaba por ella. Elena le había dado un hogar. Pero justo cuando comenzaba a sentirse libre, su teléfono vibró. Era un mensaje de James, su hijo, que no contactaba desde años. «Mamá, vi lo de la carta. Quiero verte». Isabel sintió un escalofrío. ¿Era sincero? ¿O solo quería aprovecharse ahora que su historia era conocida? La luz dorada del amanecer se deslizaba por las amplias ventanas del nuevo apartamento de Isabel en el Pearl District, un rincón vibrante de Portland, donde el río Willamette brillaba como un espejo. Isabel, por primera vez en meses, despertó en un espacio que sentía suyo, un hogar alquilado, con el dinero recuperado de Marta. Gracias a la demanda que Miguel Torres presentó con éxito, el banco, avergonzado por permitir los retiros no autorizados, le había dado una compensación adicional suficiente para este nuevo comienzo. La habitación era sencilla, con paredes blancas, un suelo de madera que crujía y una vista al río que la llenaba de calma. Isabel se levantó con una taza de té en la mano y caminó hacia el salón, donde un lujo modesto la esperaba: una butaca de terciopelo azul, comprada con sus ahorros junto a una estantería llena de libros de poesía y textos sobre textiles que siempre quiso releer. Era su primer acto de amor propio, y cada vez que se sentaba allí, sentía que respiraba libertad. Las últimas semanas habían sido un torbellino. Con la ayuda de Miguel, Isabel había recuperado los $10,000 que Marta robó, y la presión pública tras la viralización de su carta había forzado a su hija a ceder. La comunidad de Portland, conmovida por su historia, la había abrazado como un símbolo de resistencia. Flores y cartas llegaban a la florería de Elena con mensajes de desconocidos. «Gracias por mostrar que podemos levantarnos». Isabel, que siempre había sido invisible, ahora era vista no como una víctima, sino como una mujer que se negó a desaparecer. Pero la victoria no era solo financiera, era personal. Había dejado atrás la casa en Eastmoreland, llena de recuerdos dolorosos, y se había mudado aquí al Pearl District, donde cada día sentía que recuperaba un pedazo de sí misma, no como la madre que sacrificaba todo, sino como Isabel, una mujer con derecho a existir. Esa mañana, mientras miraba el río desde su ventana, pensó en el camino recorrido.
La cena en Lake Oswego. La cuenta vacía la noche en el motel de Savannah. Todo parecía lejano como un sueño que se desvanece al despertar. Pero el dolor seguía allí escondido en un rincón de su corazón. Marta había intentado contactarla dejando mensajes de disculpa. «Mamá, lo siento, no quería herirte». James, su hijo, también había escrito con un tono más reservado. «Mamá, podemos hablar». Isabel no respondió con ira. Les envió un mensaje a ambos. «He encontrado mi lugar. Espero que encuentren el suyo». Era su manera de cerrar un capítulo, de decirles que ya no dependía de su amor o su culpa. Con el té aún tibio, Isabel decidió hacer algo que había postergado. Se puso un abrigo ligero, el primero que compró para sí misma en años, y caminó hasta la florería de Elena. El aroma a rosas y lavanda la recibió junto con la sonrisa de Sara, la joven empleada que había defendido su historia en redes. Isabel buscó a Elena, que arreglaba un ramo en la trastienda, y dijo con voz firme: «Elena, dejo el trabajo. Quiero cuidar mi salud, vivir para mí». Elena, con tierra en las manos, la abrazó. «Te lo mereces, amiga». Antes de que Isabel pudiera irse, Sara y los clientes la rodearon aplaudiendo. «Eres una inspiración», gritó Sara con los ojos brillando. Isabel, abrumada, sonrió sintiendo que dejaba atrás no solo un empleo, sino una vida de sombras. De vuelta en su apartamento encontró un paquete en la puerta, un ramo de margaritas y cartas de la comunidad, enviadas a través de Elena. Las notas eran sinceras. «Gracias por mostrar que nunca es tarde. Tu historia me dio valor para dejar un trabajo tóxico». Isabel las leyó con lágrimas en los ojos. No eran solo palabras, eran un recordatorio de que su vida, aunque rota, había tocado a otros. Se miró en el espejo del salón, un espejo sencillo que compró en un mercado. La mujer que la miraba no era la Isabel que suplicaba a Marta, ni la que trabajaba hasta el agotamiento. Era alguien que había escapado de la jaula de ser solo la madre que sacrifica todo. Sonrió una sonrisa genuina y por un momento se sintió libre. Pero mientras guardaba las cartas, su teléfono vibró con un mensaje de: «Marta, mamá, estoy cambiando. Hago voluntariado, quiero verte». «¿Podemos hablar por Ana y Ben, Isabel?», sintió un nudo en el corazón. La mención de sus nietos la llenó de alegría, pero también de temor. ¿Era una trampa, una manipulación o un cambio real? Mientras miraba la foto de Marta con los niños, Isabel dudó, dividida entre el amor y la necesidad de protegerse. ¿Abriría su corazón o la puerta seguiría cerrada para siempre? La luz suave del amanecer se colaba por las cortinas del apartamento de Isabel en el Pearl District, iluminando las paredes blancas y el suelo de madera. Sentada en su butaca de terciopelo azul, Isabel sostenía cartas de desconocidos en Portland, agradeciendo su fuerza. «Tu carta me dio valor para dejar un matrimonio tóxico», decía una. «Gracias por mostrar que podemos renacer», decía otra. Cada palabra aliviaba el dolor que Marta y James dejaron. La traición, la humillación en el cumpleaños de Ana, el dinero robado, seguía allí, pero Isabel ya no era la madre que sacrificaba todo. Había hallado un hogar, una voz, una vida propia. Mientras leía una idea, creció transformar su dolor en algo mayor. El dinero de la compensación del banco, aunque modesto, era más de lo que necesitaba. Recordó noches bajo la lluvia sin refugio. Pensó en mujeres mayores solas como ella. Sacó su cuaderno donde escribía sus pensamientos y anotó un plan. Donaría parte de la compensación a un centro comunitario que ayudaba a mujeres mayores vulnerables, ofreciendo camas y apoyo. No era una gran suma, pero podía cambiar vidas. La idea le trajo paz, como si ayudando a otros cerrara una herida.
Guardó el cuaderno sintiendo que dejaba atrás la Isabel que vivía para otros. Al día siguiente caminó al centro comunitario, un edificio sencillo en Portland, con carteles de talleres. Llevaba un cheque escrito con mano firme. Carmen, la directora, la recibió cálidamente. Al explicar su donación, Carmen la miró con asombro. «Señora Ellison, su historia inspira. Esto ayudará a muchas». Isabel entregó el cheque sintiendo un peso levantarse. «Estuve en su lugar», dijo. «No tenía nada, ahora comparto». Los voluntarios y visitantes que conocían su historia por redes aplaudieron. Isabel sonrió con humildad. Elena, y a su lado, le apretó la mano orgullosa. De vuelta en su apartamento pensó en Marta y James. No quería vengarse. Sabía por Elena que Marta perdió su trabajo tras el escándalo y su matrimonio con Diego pendía de un hilo. James enviaba mensajes pidiendo verla, pero Isabel dudaba de sus intenciones. No respondió con odio, sino con un mensaje: «Espero que vivan con bondad». Era sincero, no buscaba castigarlos, solo liberar su corazón. Se sentó en su butaca mirando el río Willamette. El roble frente al edificio se mecía y por un momento sintió que todo estaba en orden, que había elegido la generosidad sobre el rencor. Esa noche Elena trajo noticias. «Marta estuvo en la florería», dijo cautelosa. «Lloraba, leyó tu mensaje y no sabe cómo seguir. Creo que entiende lo que perdió». Isabel sintió un nudo. La imagen de Marta llorando la conmovió, pero también la hizo cautelosa. Amaba a su hija, pero el amor no borraba la traición. Pensó en Ana y Ben, sus nietos, cuyo recuerdo aún dolía. Elena añadió: «No decidas ahora, pero parecía rota. Tal vez hay esperanza». Isabel asintió sin responder. Su donación mostraba generosidad, pero no estaba lista para perdonar. Mirando el roble se preguntó: ¿tocaría su acto el corazón de Marta o estaba ella perdida? Su teléfono vibró. Era James. «Mamá, estoy en Portland. ¿Puedo pasar mañana? Quiero disculparme». Isabel dudó dividida. ¿Era sincero o solo reaccionaba al apoyo público? El aroma dulce de las flores frescas llenaba la florería de Elena en Selwood, un rincón cálido de Portland, donde las vitrinas relucían con lirios y rosas. Isabel, sentada en una silla junto al mostrador, miraba sus manos marcadas por años de corregir ensayos y bordar textiles. Elena la había convencido de venir para una conversación que Isabel no estaba segura de querer. Marta había llamado esa mañana suplicando una oportunidad para hablar, y Elena, con su calma habitual, insistió en que era el momento de cerrar heridas. «No tienes que perdonarla», dijo, «pero escúchala por tu paz». Isabel aceptó, aunque su corazón estaba dividido entre el amor por su hija y el dolor de su traición. La humillación en el cumpleaños de Ana, el dinero robado, la carta viral que reveló su sacrificio. Ahora, con el sol de la tarde filtrándose por las ventanas, esperaba con el cuaderno donde escribía sus pensamientos, guardado en el bolso. Cuando Marta entró, el tintineo de la campanilla rompió el silencio. Llevaba un abrigo sencillo, el cabello desordenado y los ojos hundidos como si el peso del escándalo la hubiera agotado. Bajó la cabeza evitando la mirada de Isabel y murmuró: «Mamá, gracias por venir». Isabel la observó sintiendo una punzada en el pecho. Marta, la niña por la que había renunciado a sus sueños, ahora era una mujer rota, marcada por sus errores. Pero el recuerdo de la cena, la cuenta vacía, la falsificación, hacía que Isabel mantuviera la distancia. No dijo nada, cruzó los brazos esperando. Elena, de pie junto al mostrador, actuó como mediadora con voz suave pero firme. «Marta, di lo que viniste a decir», pidió, invitándola a sentarse frente a Isabel. Marta se dejó caer en una silla con las manos temblando. «Mamá, lo siento», comenzó con voz quebrada. «Fui egoísta. Tomé el dinero porque Diego y yo teníamos deudas y pensé
Pensé que no te haría tanta falta. Me equivoqué. Las palabras eran un torrente mezcladas con sollozos. Isabel escuchó con el rostro impasible, aunque por dentro sentía una tormenta. Quería creerle abrazarla, pero la herida era profunda. Recordó las noches en el motel, el frío, la soledad. Marta dijo al fin con voz baja pero firme: «Me echaste de tu vida, robaste lo que era mío. ¿Cómo puedo confiar en ti?» Marta bajó la mirada con lágrimas cayendo. «No espero perdón», susurró. «Solo quiero que sepas que lo siento». Elena, que había estado en silencio, dio un paso adelante. «Marta, déjame contarte algo», dijo con emoción contenida. «Hace 40 años, cuando mi familia lo perdió todo, tu madre pagó mi matrícula. Criaba a ti sola, trabajaba hasta agotarse, pero lo hizo por mí sin pedirme nada. Siempre puso a los demás primero, a ti, a James, a todos. Y tú, Marta, tomaste eso y lo pisoteaste». Su voz se quebró, pero siguió. «No perdiste dinero, Marta. Perdiste el derecho a que tu madre te mire como antes». Las palabras cayeron como un trueno. Marta se cubrió el rostro sollozando, mientras Isabel sentía que algo se soltaba en su interior, como si Elena hubiera dicho lo que ella no podía. No era solo una disculpa lo que necesitaba, era que Marta entendiera el peso de sus acciones. Isabel se levantó con las piernas temblando, pero la mente clara. Miró a su hija, que seguía llorando, y dijo: «Espero que vivas con más bondad, Marta. No por mí, por ti. No era perdón, pero tampoco castigo. Era una despedida, un deseo de que su hija encontrara un camino mejor». Salió de la florería sin mirar atrás, con el aire fresco de Portland golpeándole el rostro. Mientras caminaba hacia su apartamento en el Pearl District, sintió una ligereza nueva, como si hubiera dejado un peso en la tienda. Elena la alcanzó caminando a su lado en silencio. «Hiciste lo correcto», dijo apretándole el brazo. Isabel asintió con una sonrisa triste. No había sanado del todo, pero estaba libre de la necesidad de complacer a su hija. Esa noche en su apartamento, Isabel se sentó en su butaca azul, mirando el roble a través de la ventana. Pensó en sus nietos Anna y Ben, en James, cuyo mensaje seguía sin respuesta. Pero también pensó en sí misma, en la mujer que había sobrevivido a la traición. Mientras escribía en su cuaderno, Elena le envió un mensaje. Marta empezó a hacer voluntariado en el centro comunitario. Dice que quiere cambiar. Creo que tus palabras la tocaron. Isabel sintió un destello de esperanza, un giro inesperado. Marta, que la había herido, estaba dando pasos para redimirse. Pero justo entonces, su teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de James. «Mamá, estoy aquí. Quiero reparar lo que hice». Isabel dudó con el corazón dividido. Estaba lista para abrir su puerta de nuevo. O la lección de Marta la haría dudar. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas del apartamento de Isabel en el Pearl District, pintando sombras suaves sobre las paredes blancas. Sentada en su butaca de terciopelo azul, Isabel escribía en su cuaderno, un hábito que había adoptado desde que encontró refugio en casa de Elena. Las páginas estaban llenas de su viaje, la humillación en el cumpleaños de Ana, el dinero robado por Marta, la carta viral que reveló su sacrificio y la fuerza que descubrió para reclamar su vida. Cada palabra era un paso hacia la sanación, una manera de dar sentido al dolor y la esperanza. Mientras escribía, pensó en las mujeres que, como ella, habían sido olvidadas, y decidió que su cuaderno no debía quedarse en un cajón. Quería que inspiraras a otras, que mostrara que incluso tras la traición era posible renacer. Cerró el cuaderno sintiendo una paz frágil pero real, y planeó llevarlo al centro comunitario.
Al día siguiente Isabel caminó hasta el centro, un edificio modesto en Portland, donde las paredes estaban cubiertas de carteles sobre talleres para mujeres vulnerables. Llevaba el cuaderno envuelto en una bolsa de tela con las páginas marcadas por lágrimas y tinta. Carmen, la directora, lo recibió con una sonrisa cálida. «Isabel, tu historia ya está cambiando vidas», dijo, hojeando el cuaderno con cuidado. «Esto será un faro para nuestras mujeres». Isabel sintió un calor en el pecho, no de orgullo, sino de conexión. Había pasado de ser invisible a ser una voz que resonaba. Carmen prometió usar extractos del diario en los talleres para inspirar a mujeres que luchaban por salir adelante. Isabel salió del centro con el corazón ligero, sabiendo que su dolor había encontrado un propósito mayor, uno que trascendía su propia historia. Esa noche, mientras preparaba una sopa en su pequeña cocina, alguien tocó a la puerta. Era James, su hijo, que no había visto desde que era un adolescente distante, siempre perdido en su propia vida. Llevaba una chaqueta arrugada y una bolsa de papel. «Mamá, ¿puedo entrar?», preguntó con los ojos bajos. Isabel dudó, recordando su ausencia, pero algo en su expresión, arrepentimiento, vulnerabilidad, la hizo asentir. Lo dejó pasar, y James se quedó de pie en el salón, mirando el apartamento como si no pudiera creer que su madre tuviera un hogar propio. Sacó de la bolsa una foto enmarcada, una imagen vieja de la familia Isabel, Richard, Marta, y James sonriendo en un picnic bajo un roble. «La encontré en mi sótano», dijo con voz temblorosa. «Lo siento, mamá, no debí alejarme». Isabel tomó la foto sintiendo un nudo en la garganta. Recordaba ese día, el calor del sol, las risas de sus hijos. Pero también recordaba lo que vino después, la muerte de Richard, los sacrificios, la traición de Marta. «James, no puedo borrar el pasado», dijo con voz suave pero firme. «Pero estás aquí, y eso significa algo». Lo invitó a sentarse y sirvió 2 tazas de café. Se sentaron en silencio, pero no era el silencio frío de antes. Era un silencio de entendimiento de 2 personas heridas intentando reconectar. James habló de su vida, de cómo su trabajo lo había consumido, de cómo la historia de Isabel en las redes lo hizo enfrentar sus errores. «No quiero perderte, mamá», dijo con los ojos rojos. Isabel asintió, pero no prometió nada. «He encontrado mi lugar», dijo con una calidez que no ocultaba su fuerza. «Espero que tú encuentres el tuyo». Antes de irse, James la abrazó, un abrazo torpe pero sincero. Isabel lo dejó ir sintiendo que algo se asentaba en su interior. Colgó la foto en la pared del salón junto a su estantería. No era un regreso al pasado, sino un símbolo de lo que podía ser una familia rota, pero no destruida. La visita de James había reavivado su fe en la bondad, en la posibilidad de sanar, aunque fuera lentamente. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, pensó en Marta. Elena le había dicho que su hija hacía voluntariado, intentando redimirse. Isabel quería creer que era posible, pero no estaba segura de estar lista para abrir esa puerta. La foto en la pared le recordaba así a sus nietos Ana y Ben, que aún podían ser parte de su vida. La idea la llenaba de esperanza, pero también de cautela. Mientras cerraba el cuaderno, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marta. «Mamá, quiero verte por Ana y Ben. Estoy cambiando, te lo juro». Isabel lo leyó con el corazón dividido. La mención de sus nietos la conmovió, pero la herida de la traición seguía fresca. ¿Era Marta sincera o solo buscaba redimirse ante los ojos de otros? Mientras miraba la foto familiar, Isabel se preguntó si Marta aparecería para completar el cuadro, o si el tiempo para sanar aún no había llegado.
La luz dorada del atardecer se deslizaba por las cortinas del apartamento de Isabel en el Pearl District, bañando las paredes blancas con un resplandor cálido. Sentada en su butaca de terciopelo azul, Isabel leía un libro de poesía, un regalo de Elena, cuyas páginas desgastadas parecían susurrarle historias de resiliencia. El roble frente a su ventana mecía sus ramas y el murmullo del río Willamette llenaba el aire. Por primera vez en décadas, Isabel sentía una paz que no venía de complacer a otros, sino de haberse elegido a sí misma. Los meses pasados, la humillación en el cumpleaños de Ana, el dinero robado por Marta, la carta viral, la lucha por su dignidad, parecían un eco lejano. Había encontrado un hogar, una comunidad, una vida propia. Cada día era un regalo, y lo vivía con gratitud sabiendo que había sobrevivido a la traición y salido más fuerte. El apartamento era su refugio, una cocina pequeña donde preparaba sopa, un salón con su butaca y estantería, un dormitorio con la foto familiar que James le trajo. Mientras leía, su teléfono vibró con un mensaje de Marta, mamá, Ana, y Ben hicieron esto para ti. Adjuntaba una foto de un dibujo infantil, un sol brillante con una casa y una figura que Isabel supuso era ella. Sonrió con un calor en el pecho. Marta, ahora con un trabajo estable en una cafetería y haciendo voluntariado, enviaba estos gestos pequeños puentes que no borraban el pasado, pero construían algo nuevo. James también había cambiado visitándola con sus nietos, compartiendo cenas tranquilas, donde hablaban de la vida, no de las heridas. Isabel atesoraba esos momentos, aunque sabía que la sanación era lenta. Esa mañana Isabel había ido al centro comunitario, donde se unió a un grupo de apoyo para mujeres mayores. Compartió su historia, la cena, la traición, la carta, su renacimiento. Con voz serena, y las mujeres marcadas por sus propias pérdidas la escucharon con ojos brillantes. «Nunca es tarde para elegirte», les dijo, y sus palabras encendieron esperanza. Una mujer. Sofía le tomó la mano después. «Gracias, Isabel. Me diste valor para dejar un trabajo abusivo». Isabel asintió con lágrimas contenidas, sintiendo que su vida rota pero reconstruida tenía un propósito. Había donado su cuaderno al centro y Carmen, la directora, lo usaba en talleres, convirtiendo sus palabras en un faro para otras. Regresó a casa con el corazón lleno, sabiendo que su legado trascendía a sus hijos. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Isabel se acomodó en su butaca con el libro de poesía abierto. Las palabras de Pablo Neruda llenaban su mente. «Me gusta cuando callas porque estás como ausente». Cerró los ojos dejando que la luz del atardecer la envolviera. Pensó en Marta, en James, en sus nietos, pero sobre todo en sí misma, en la mujer que había aprendido a amarse y amarse. El cansancio la venció, no el agotamiento de antes, sino una calma dulce. Se quedó dormida con una sonrisa apenas perceptible, el libro cayendo al suelo. Cuando Elena llegó, la encontró así en paz, con la luz dorada acariciando su rostro. Tocó su mano y supo que Isabel se había ido no con dolor, sino en la serenidad que tanto buscó. Elena no llamó a nadie de inmediato. Tomó el cuaderno de Isabel abierto en una página que decía: «No lamento nada. Viví para otros y al final para mí. Eso es suficiente». Sonrió con lágrimas sabiendo que esas palabras eran su testamento. Cerró el cuaderno y miró por la ventana donde el roble seguía susurrando. La historia de Isabel no terminaría. El centro comunitario, las mujeres que inspiró, las cartas que seguían llegando, llevarían su voz más allá. Pero mientras Elena se preparaba para avisar a Marta y James, un pensamiento la detuvo. Entenderían sus hijos ahora que era tarde lo que habían perdido. Y más importante,
¿Cómo honrarían la memoria de una madre cuya vida fue un canto a la resiliencia? Al día siguiente la comunidad organizó un homenaje, dejando una banca en el parque con una placa. Isabel, quien vivió libre, amó en silencio. Pero, ¿quién sería el primero en sentarse allí? ¿Y qué nuevo camino encontraría? El parque Tom McCall, en el Pearl District, amanecía cubierto de una niebla suave, con el roble centenario, alzándose como un guardián, sobre el río Willamette. Habían pasado semanas desde que Isabel se fue deslizándose en un sueño tranquilo, en su butaca, con un libro de poesía en las manos. Su partida dejó un vacío en quienes la conocieron, pero también una chispa que seguía iluminando vidas. Elena, con el apoyo de la comunidad, organizó un homenaje en el parque, un lugar que Isabel amaba por su calma. Bajo el roble se alzaba una banca de madera con una placa grabada. Isabel, quien vivió libre, amó en silencio. Las palabras capturaban su esencia. Una mujer que tras la traición encontró su voz y la compartió. El día de la inauguración, el aire estaba lleno de murmullos y el aroma de las flores que los vecinos trajeron, un tributo a una vida que tocó tantas otras. Elena estaba allí con un abrigo gris y los ojos marcados por el duelo, pero también por la certeza de que Isabel había encontrado paz. La comunidad se reunió alrededor de la banca. Carmen, del centro comunitario, sostenía el cuaderno de Isabel. Sara, de la florería, llevaba margaritas. Vecinos que conocieron su historia por las redes traían velas. Carmen habló primero con voz temblorosa. Isabel nos enseñó que nunca es tarde para levantarse. Su diario inspira a mujeres que creían no tener futuro. Los presentes aplaudieron, y Elena colocó un ramo de lirios junto a la placa, recordando las tardes arreglando flores juntas. La banca no era solo un monumento, era un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que el amor propio puede florecer incluso tras el dolor. Marta y James llegaron por separado, cada uno cargando su arrepentimiento. Marta, con un abrigo sencillo, se acercó a la banca con pasos lentos, temiendo no merecer estar allí. Leyó la placa. Quien vivió libre amó en silencio, y las lágrimas cayeron. Recordó la cena en Lake Oswego, el dinero robado, su madre sola en el motel. James, con su hija Ana de la mano, tocó la placa sintiendo el peso de su ausencia. ¿Esa es la abuela?, preguntó la niña. James asintió abrazándola fuerte. En el centro comunitario encontraron el cuaderno de Isabel, expuesto como un tesoro. Hojeándolo leyeron sus últimas palabras. No quiero que mis hijos paguen una deuda. Solo espero que vivan con bondad. Esas palabras golpearon a Marta, que hacía voluntariado, y a James, que reparaba su relación con su familia. La voz de Isabel, incluso en su ausencia, los guiaba hacia la redención. La historia de Isabel no se quedó en el parque. Un artículo en el Portland Tribune, titulado «La mujer que enseñó a Portland a amarse», detalló su vida desde los sacrificios hasta su donación al centro. El texto se compartió, inspirando a mujeres en todo el país a contar sus historias de resistencia. En el centro, el cuaderno de Isabel se convirtió en un faro leído en talleres donde mujeres mayores hallaban fuerza para salir de relaciones tóxicas o trabajos agotadores. Su legado crecía no como una estatua, sino como una semilla que florecía en los corazones de quienes la conocieron directa o indirectamente. Isabel había vivido plenamente no solo para sus hijos, sino para sí misma, dejando una verdad que resonaba: la bondad, aunque tarda siempre, encuentra su camino. Una mañana, bajo el roble, una mujer desconocida, Rosa, se sentó en la banca con un café en la mano y el rostro cansado. Leyó la placa y sonrió como si las palabras le hablaran. No sabía quién era Isabel, pero vivió libre. Amó en silencio. Le dio valor.
Esa noche dejó a su esposo abusivo comenzando su propio camino. Se levantó dejando una margarita junto a la placa y siguió adelante. El roble siguió meciendo sus ramas y el parque volvió a su calma. Pero una pregunta quedó en el aire. ¿Quién sería el próximo en sentarse en esa banca y qué nueva historia de redención escribiría inspirado por el legado de Isabel Sofía, ahora libre? Paseaba por las calles de Sevilla, donde el sol de la tarde bañaba su pequeño balcón lleno de macetas en flor, un reflejo de su renacer, tras años de sacrificios traicionados por su hija. Ya no vivía para complacer a otros, sino para sí misma, con la certeza de que su valor no dependía de quienes no la respetaban. La comunidad la admiraba, pero su mayor triunfo era la paz interior, forjada al poner límites. Como las flores que cuidaba todos, podemos florecer al aprender a amarnos incluso tras la ingratitud. En esa luz dorada, Sofía sonrió sabiendo que había encontrado su propio camino.